Vamos a prepararnos para recibir la palabra. Vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hoy le he titulado en el pasaje Gran Sumo Sacerdote. Y vamos a estar hablando acerca de Jesús, que es un gran sumo sacerdote. Y hoy veremos qué es lo que Dios quiere hablar. Recuerden que estamos en esta serie donde el propósito es hablar de la supremacía de Cristo, ¿sí? Que Él es superior a todo. Y bueno, yo lo pudiera ver de esta manera. Hay enseñanzas donde hay una aplicación, donde hay una palabra, donde busque esa transformación en nuestros corazones, y hay momentos en que Dios nos habla así. Hay momentos en el cual pareciera más que todo como un estudio, una enseñanza, y yo creo que hoy es uno de esos pasajes en el cual lo que uno cree o lo que uno ha aprendido puede decir: aquí ya encontré qué versículos o qué pasajes me ayudan a afirmar lo que yo creo. Porque hay una frase que nosotros usamos como iglesia, es: ¿y en dónde viene? ¿En dónde está en la Biblia? Bueno, la Biblia me ayuda a poder aprender y ser capacitados para ver lo que realmente estoy creyendo y entendemos. Así que, ¿por qué no oramos? Ponemos este tiempo en las manos de Dios y permitimos que Él sea obrando en nuestras vidas. Oramos. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz, porque tu palabra no solamente puede penetrar y discernir los pensamientos del corazón, sino que también establece esta doctrina o esta enseñanza en el cual nosotros podemos permanecer firmes y a través del cual nosotros te conocemos. Permite que el día de hoy tú puedas hablar en los corazones. Incluso cada parte o cada pasaje que veamos el día de hoy, tu palabra pueda ser tan viva y tan real en nosotros que nos pueda transformar y nos pueda afirmar. Que podamos ser cimentados, arraigados en tu amor y en tu palabra. Háblanos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía, estamos viendo que Jesús es superior a todo. El autor de este libro empieza mostrando esa superioridad de Cristo. Ya hemos visto que es superior a los profetas, ya hemos visto que es superior a los ángeles, hemos visto también que es superior a Moisés, y el día de hoy empezaremos a hablar de que es superior también al sumo sacerdote. Tenemos que considerar que el sumo sacerdote era una persona muy importante, porque el sumo sacerdote estaba encargado de llevar toda la liturgia del pueblo hebreo. Él era el que Dios había escogido para poder llevar a cabo cada sacrificio. Los que estamos viendo los martes Levítico, pues no me dejan mentir, hemos estado viendo cómo Dios está pidiendo que las cosas se hagan. Pero había un día, el día de Yom Kippur, conocido también como el día de la expiación, en el cual el sacerdote entraba en el lugar santísimo a derramar la sangre sobre el propiciatorio. Esa sangre que podía cubrir los pecados. Y mientras el sacerdote entraba, que lo hemos visto, era un oficio peligroso, porque podía ser que el sacerdote no esté al 100 delante de Dios, y si el sacerdote entraba y no estaba bien, moría en el instante. Entonces el entrar a ese lugar era peligroso. O estabas al 100, ahí no había 99, o que más o menos no, ahí estabas bien o morías. Y cuando el sacerdote salía, todo el pueblo estaba esperando que saliera el sacerdote para declarar que Dios había aceptado el sacrificio y que los pecados de ellos habían sido
cubiertos. Y el sacerdote hacía esto una vez al año y al año siguiente tenía que hacerlo de nuevo. Entonces, el sacerdote o el sumo sacerdote era una persona muy importante. Entonces, lo que veremos el día de hoy, bueno, incluso a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 10, pero no lo vamos a ver todo, no vamos a ver nada más el 5, va a mostrarme el autor cómo Cristo es superior al sumo sacerdote. Porque este tema es uno de los temas principales de este libro de los Hebreos. Y este tema inicia en el capítulo 4, así que vamos a regresarnos unos versículos a partir del versículo 14 para empezar desde ahí y luego tomar también el 5 para poder entender cómo Jesús es superior a Aarón, porque Aarón es el sacerdote que Dios escogió. Otra vez en el libro de Levítico lo estamos viendo y él es el que oficia los sacrificios, pero bueno, Dios va a hablarnos a través de su palabra cómo Jesús es superior. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, dice ahí claramente, sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En estos versículos puedo ver que hay tres formas en la que Cristo es superior a Aarón. Aarón es el sumo sacerdote que Dios ha escogido. Y la primera razón o la primera forma es que yo veo que Aarón es el sumo sacerdote, pero lo que acabamos de leer me presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote. ¿Sí? Esta palabra de gran no se aplica a ninguna otra persona, solamente a Jesucristo. Incluso dice ahí, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y luego me dice Jesús, el Hijo de Dios. Aún en esta frase, Jesús, el Hijo de Dios, me habla de quién es. Porque al momento que dice que es Jesús, me habla de la naturaleza humana que fue Jesús. Que al momento que le ponen el nombre de Jesús, pues me habla del nombre que tuvo o que recibe al momento de nacer. Entonces me habla que Jesús es 100% hombre. Cuando me dice Hijo de Dios, bueno, ahora hace referencia a la naturaleza divina. Y entonces por eso hay algo diferente entre un sumo sacerdote y este gran sumo sacerdote, porque este gran sumo sacerdote es hombre, pero al mismo tiempo también es Dios. Y esto lo hace, bueno, superior a Aarón. Por eso se usa esta frase, gran sumo sacerdote. La segunda forma que me muestra cómo Jesús es superior a Aarón es que el sumo sacerdote, que es Aarón, solo podría entrar al lugar santísimo una vez al año. Y les decía, era algo peligroso, porque si no estaba bien y no había cumplido los ritos de purificación que tenía que hacer, pues él moría en el instante. Mientras que en este pasaje me muestra que Jesús, como gran sumo sacerdote, no entró al lugar santísimo del templo, sino que él traspasó los cielos, llegó hasta la misma presencia
de Dios, lo que ningún sacerdote en todo el tiempo pudo hacer. O sea, nadie pudo subir a los cielos, simplemente Jesús. Y cuando me dice que traspasó, bueno, me habla de que Él llegó hasta los cielos para poder ser sumo sacerdote. ¿Estamos? Y la tercera razón que yo puedo ver en el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente, y luego me dice, al trono de la gracia. Este pasaje me muestra que el gran sumo sacerdote tiene un trono, mientras que Aarón, bueno, no tenía un trono. Incluso tú ves todos los elementos que hay dentro del tabernáculo y no hay un lugar donde él se sentara, donde él se pusiera. No, o sea, ¿por qué? Porque hay una gran diferencia entre Jesús y Aarón. Aarón fue el sacerdote que Dios escogió, pero Jesús es gran sumo sacerdote. Ahora, en el capítulo 5, que veremos también el día de hoy, me va a explicar por qué Cristo puede ser contado como sumo sacerdote. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia me muestra que un sacerdote tenía que venir de la tribu de ¿qué? Pregunta de examen, vamos a ver si es cierto. ¿De dónde tenía que ser? ¿De qué de descendencia, de qué tribu tenía que ser los sacerdotes? De la tribu de Leví, ¿no? Pues están los levíticos, la tribu de Leví. ¿De qué tribu es Jesús? De Judá. Entonces de repente uno pudiera decir, caray, nadie que no fuera de esa tribu podía ser sacerdote. Entonces, ¿por qué Jesús es sumo sacerdote si él no viene de la tribu de Leví? Él viene de la tribu de Judá, descendiente de David. Entonces, bueno, a partir de ahora, el capítulo 5, iremos despejando dudas como esas. ¿Por qué Jesús puede ser llamado sacerdote o sumo o gran sumo sacerdote si él no viene de la tribu de Leví? Y otras cosas que vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿sí? Capítulo 5, versículo 1. Los primeros 4 versículos son importantísimos para la primera parte que veremos el día de hoy. Dice así, número 1: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, eso es un punto importante, que por los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y luego me dice, ¿para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. También me dice, ¿para qué? Versículo 2: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En estos 4 versículos me muestran 3 requisitos que debe de tener un sumo sacerdote, ¿sí? Se los voy a los que están anotando, se los voy a decir de una vez y vamos a ir viéndolos poco a poco. El primer requisito: el sumo sacerdote es elegido por Dios entre los hombres. Primer requisito: el sumo sacerdote es elegido por Dios entre los hombres. Segundo requisito: el sumo sacerdote es elegido para presentar sacrificios por los hombres. El sumo sacerdote es elegido para presentar sacrificios por los hombres. Y tercer requisito:
el sumo sacerdote debe de tener compasión por los hombres. ¿Sí? El sumo sacerdote debe tener compasión por los hombres. Entonces, veamos el primero. El primer requisito: el sumo sacerdote debe ser elegido de entre los hombres. Y me lo dice el versículo 1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Entonces podemos aprender algo. El sumo sacerdote no podía ser un ángel. El sumo sacerdote no puede ser un ser creado de repente por Dios y tomar un lugar. Entonces esto me ayuda incluso a afianzar lo que hemos estado hablando en otras ocasiones. ¿Por qué Jesús tuvo que ser hombre? ¿Y por qué Jesús no fue un ángel o algo superior? Porque para ser sumo sacerdote tenía que ser hombre. Tenía que identificarse con los demás. Lo hemos estado hablando y viendo que Cristo no aparentó ser un hombre. O sea, Cristo no vino como que me parezco a un hombre, no. Sino que Él vino a nacer de una mujer, de una virgen, de un nacimiento vaginal como todo humano, porque era necesario que Él fuera hombre. Y lo hemos hablado y no podemos perderlo. Aunque fue 100% hombre, Él continuó siendo 100% Dios. No mitad hombre, no mitad Dios. Es 100% hombre y 100% Dios. Difícil de entender, difícil de explicar, fácil de creer. Él es Dios y Él es hombre. Y esto me ayuda. Un pasaje que puede ayudarme a entender o a reforzar esto, que Jesús fue hombre, está en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Algunos hasta se lo saben ya de memoria. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Me dice: el cual, siendo en forma de Dios, o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando habla que se despojó, es alguien, o más bien Dios, en el cual se quita toda su deidad, en el sentido de su poder. Porque si Dios viniera como Dios, pues no tuviera chiste. Sino Él tenía que venir como hombre, y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante o igual a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces esto me ayuda simplemente a reforzar y a entender que Jesús vino y vivió como cualquiera de nosotros, semejantes a ti, semejantes a mí, y en todo sentido de la palabra, con las mismas, dice su palabra, tentaciones, mismas necesidades. Hemos visto que tiene hambre, tiene sed, tiene sueño, llora, o sea, igual que el hombre, igual que nosotros, para identificarse con nosotros. Entonces el primer requisito tiene que ver con eso, que fue tomado entre los hombres. Interesante que también dice: y es constituido a favor de los hombres. Y esta palabra constituido puede entenderse o aplicarse también como alguien que ha sido establecido u ordenado. Quizás para nosotros es más fácil cuando vemos que a un pastor es ordenado, o que un pastor o un cristiano va a hacer algo en específico. Se pasa al frente, se ora por él, se le unge, pero lo que está tratando de hacer es, como una persona de autoridad, establecer cierto rango o función en alguna persona. Entonces lo que me dice es:
no puede ser alguien simplemente un pastor porque alguien se levanta, sino que tiene que ser constituido por alguien que lo respalde. Bueno, de la misma manera, el sumo sacerdote no era una elección personal, no era algo que se ganaba por mérito. ¿Sabes qué? Mira cómo le echa ganas, mira cómo su trabajo, mira cómo está firme, y creo que ya merece que sea sumo sacerdote. O más bien, hermanos, buscamos un sumo sacerdote. ¿Quién quiere ser? Pues yo tengo ganas de ser. No, tampoco es así. Porque si leemos ahí mismo en Hebreos versículo 4, capítulo 5 versículo 4, dice claramente: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces no es como que alguien quiera, alguien tiene el deseo, alguien se lo ganó, sino que es un llamado que Dios ha hecho. Si tú te vas a Éxodo 28, no vamos a ir para allá. En Éxodo 28 me habla en el momento en que Dios le dice a Moisés: sepárame, apártame a Aarón y a sus hijos para que ellos sean mis sacerdotes. Y es Dios, es una elección que Dios hace. Dios lo escoge y va, listo, así es. Y el mismo pasaje, capítulo 5 versículo 1, donde estamos, me dice que es constituido por Dios, y luego me dice a favor de los hombres. Entonces vemos la misericordia de Dios cuando establece un sumo sacerdote, porque lo que Dios está haciendo es levantar un representante entre Dios y los hombres. Recuerden que el hombre no podía acercarse a Dios porque podría morir por el pecado. Cuando Dios levanta un sacerdote, un sumo sacerdote, Dios muestra su misericordia, porque lo que está buscando es esa comunión, esa restauración entre Dios y los hombres. Y entonces el sacerdote es representante de los hombres ante Dios, o es el representante de Dios ante los hombres. Entonces, ese fue el primer requisito. Segundo requisito, dice que el sacerdote es elegido para presentar sacrificios por los hombres. Ahí en el mismo versículo 1, voy a volver a leerlo, dice: pero todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y luego me dice: para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esta era la labor que hacía o tenía un sacerdote. Los invito a que vengan los martes. Estamos viendo el libro de Levítico y hablamos de todos estos tipos de sacrificios que hay. Entonces, el sacerdote era aquel que era responsable de hacer estos sacrificios. Y para aquel que diga: ya me lo sé, hay 5 tipos de sacrificios que vienen en el libro de Levíticos. ¿Cuáles son? Si te lo sabes y cómo se hacían, te doy chance que ya no vengas, estás exento de la clase. Y si no te lo sabes, creo que es bueno que puedas venir y que puedas aprender cuáles son esos sacrificios. Porque cuando dice aquí para presentar ofrendas y sacrificios, la primera que son ofrendas, esto me habla de regalos, me habla de cosas que se ofrecen voluntariamente. Y en la Biblia o en Levítico vemos aquellas ofrendas que se entregaban voluntariamente y que no tenían, y pensamos que no tienen nada que ver con la sangre, como aquellos cereales, los sacrificios de los cereales, que se hacían las tortas, se preparaban de cierta manera y se quemaban, y todo lo que se tenía que hacer. Y los sacrificios eran aquellos que tenían que ver con derramamiento de sangre. Entonces, si yo pudiera ver esto en Cristo, estos primeros 2 requisitos claramente los veo en Jesús, ¿no es cierto? Si pienso en el primer requisito, que tenía que ser tomado entre los hombres, bueno, Cristo lo cubre, porque Cristo se hizo hombre
y fue tomado entre los hombres. Si hablamos de que Él era para presentar sacrificios, bueno, Jesús mismo presentó ese sacrificio. Lo interesante es que Jesús era la ofrenda. ¿Recuerdan cuando Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces Jesús era la ofrenda, pero Jesús también es el sacrificio, porque fue a la cruz y entregó su vida. Pero no solamente ahí, sino Jesús también fue el sacerdote, aquel que dijo al final, cuando estaba entregando el sacrificio, dice: consumado es, que muestra que Dios había aceptado ese sacrificio. Entonces Jesús cumple completamente con estos dos primeros requisitos: el que es tomado entre los hombres, y también para presentar sacrificios y ofrendas y sacrificios por los hombres. Tercer requisito: el sumo sacerdote debe de tener compasión por los hombres. Dice en el versículo 2, Hebreos 5:2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tantos por sí mismo como también por el pueblo. Lo primero que puedo aprender o reconocer es que el sacerdote, hablando del sumo sacerdote, no era alguien que estaba apartado o diferente del pueblo. No. El sumo sacerdote era alguien que era parte del mismo pueblo. Y aunque era una persona especial porque tenía cierta función, era un hombre como todos los demás, con debilidades y con pecado. Por eso el sumo sacerdote tenía que presentar, antes que entrar al lugar santísimo, una ofrenda y un sacrificio por él mismo primero. Y si él había ofrecido el sacrificio y estaba bien delante de Dios, ya podía hacer el siguiente sacrificio y entrar al lugar santísimo. Entonces, si alguien no estaba bien, lo dije en un principio, y entraba, moría. Entonces, este sacerdote que estamos hablando, ese sumo sacerdote, era alguien, parte del pueblo, como los demás, que tenía que hacer sacrificio por sí mismo y por los demás. Entonces, dice, leímos ahorita, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. La palabra extraviado me habla de alguien que no tiene rumbo. Y creo que lo pudiéramos aplicar a nuestra vida de una manera así. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que nuestra vida no tiene sentido, no tiene rumbo, no sabe a dónde vamos, no sabe de dónde venimos, no sabemos ni nada? Muchas veces queremos vivir la vida pues, a lo que se presenta, a lo que el destino me guíe o me lleve. Y muchas veces pudiéramos estar en esta manera sin rumbo, y de repente vemos a la gente. No tiene sentido su vida, hace las cosas mal, están ignorantes a veces de las cosas de Dios, están extraviados de las cosas de Dios o en su vida. Y lo que tenía que hacer el sumo sacerdote era tener compasión de ellos, de los extraviados. Y les digo, puede ser que incluso nosotros ya seamos cristianos, puede ser que estamos en la iglesia, pero a veces pudiera ser que no tengamos rumbo. La pregunta más fácil podría ser esta: ¿tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Sabes para qué Dios te llamó? ¿Tú sabes lo que Dios quiere que hagas en esta semana, en este año que está a punto de terminar? Y a veces no tenemos ese sentido en nosotros. La Biblia me habla que no solamente
alguien puede guiarte, sino que nuestro Jesús, nuestro Cristo, nuestro gran sumo sacerdote puede ayudarnos a encontrar ese rumbo a nuestra vida y darle un sentido para poder caminar en su voluntad. Hay un versículo que muchos lo saben de memoria, los de navegantes, Proverbios 3, 5 y 6. ¿Lo saben o no? ¿Sí? Dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué? Enderezará tus veredas. Cuando nuestra vida está sin rumbo, sin sentido y extraviado, solamente Él nos puede ayudar. Entonces, 3 requisitos que tenía que tener el sumo sacerdote. Número 1, ¿cuál fue? Que tenía que ser elegido por Dios entre los hombres. Segundo requisito, que era elegido para presentar sacrificios por los hombres. Tercer requisito, que debería de tener compasión por los hombres. Ahora, pudiera resaltar algo. El que Dios escogiera a uno como sumo sacerdote, tengo que entender que era una elección de Dios, dije hace rato, y no era ni un deseo ni algo que se ganaba, fue lo que mencioné, ¿verdad? Pero tampoco era algo que se podía quitar aunque cometieran errores o pecaran. Creo que esto es importante, porque aunque hay consecuencias, ¿no? Hay una historia, un momento donde Dios le llama a Moisés que suba al monte para darle la ley, para darle el mensaje. Y sube al monte y se va con Josué. De repente hay algo que pasa en el pueblo. Moisés se ha tardado. El pueblo tiene miedo. ¿Qué pasó? Y entonces le dice Dios a Moisés que bajara porque hay algo que está pasando en el pueblo. Moisés baja, llega con Josué y le dice, se oye como que hay guerra o algo. Y no, dice, están en fiesta y están en pecado. ¿Qué había sucedido? Que Moisés no bajaba, el pueblo estaba desesperado. Le dice a Aarón, que es el sumo sacerdote llamado por Dios, que hiciera algo, y le dan todos sus oros, el oro que tenían, y dice, cuando llega Moisés y le dice a Aarón, ¿qué has hecho? Y dice, nada, yo me agarré oro, lo metí en el horno y por magia salió un becerro, ¿no? Y todos estaban adorándole. ¿Hubo consecuencias por el pecado? Pues claro. Pregunta, ¿Dios quitó a Aarón como sacerdote? No. ¿Por qué? Porque Dios lo ha llamado y Dios lo establece, y es porque Él lo eligió, no es por los méritos que podamos hacer. ¿Sí me explico sobre eso? Nos puede ayudar incluso cuando Dios llama a alguien a su servicio, como pastor, como evangelista, como maestro, no sé, y que de repente llegue a fallar. No quiere decir que porque falló dejó de tener la función que Dios lo ha establecido, porque los llamamientos de Dios son ¿qué? Irrevocables. Ahora, no quiere decir, no se me malinterprete, que es correcto, no. Dios se encarga de corregir y su disciplina, y todo pecado trae consecuencias, ¿cierto? Pero es importante, ¿por qué? Porque no porque Aarón falló dejó de ser, sino a pesar de, Dios lo permitió. Ahora veamos cómo Cristo cumple estos requisitos, porque el libro no lo vamos a mencionar. Hebreos 5:5 y 6 dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Entonces lo primero que me dice que Jesús mismo o el Cristo, Él no se eligió a sí mismo. Otra vez, el sacerdote era algo puesto por Dios, no era algo que el sacerdote podía elegir. Bueno, Cristo no está eligiendo o buscando o deseando querer ser un sacerdote, sino me dice que el que lo estableció, ¿quién es? El que le dijo, tú eres mi hijo. ¿Y quién le dijo eso a Jesús? Pues Dios. Y también el que le dijo, tú eres mi hijo, es el mismo que le dijo, tú eres sacerdote para siempre. Entonces claramente el autor aquí hace una afirmación que Jesucristo es hijo de Dios y también es el sacerdote de Dios. Este pasaje que acabamos de leer está en el Salmo capítulo 2 versículo 7. Para el que le gusta, también lo leímos al principio en Hebreos, creo capítulo 2. Pero en el Salmo capítulo 2 versículo 7, tú lo puedes leer, habla de un salmo mesiánico completamente. Y dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Simplemente como una referencia. Algunos dicen que este versículo lo quieren utilizar para decirle que Dios fue el que lo engendró en su nacimiento, y entonces para pensar o decir que Cristo empezó a vivir en el momento en que fue engendrado por Dios, en el nacimiento de María. Pero si tú lees un poquito el contexto, e incluso si quieren como tarea, en Hechos capítulo 13, también ahí viene, no está hablando de cuando dice yo te engendré hoy, no me está hablando de su nacimiento, sino más bien está hablando de su resurrección. Yo estaba viendo, y esta palabra de engendrado me habla como el volver a vivir, y está hablando como en el momento en que Jesús muere, porque Jesús murió y fue a la cruz, pero volvió a vivir. Él es la resurrección, y en ese instante Él está hablando de ese momento en que Él lo ha engendrado. Miren, vamos si quieren, Hechos capítulo 13, 33 y 34. Este simplemente es como un paréntesis, no los quiero revolver mucho. Pero en Hechos 13, 33 y 34 dice así. Ustedes lo pueden leer todo completo en su casa, pero dice así: lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Verso 34: y en cuanto a que Él le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción. Entonces está hablando del momento de este Jesús que era 100% hombre, murió, pero Dios lo ha levantado y ha resucitado, y le ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo dice el verso 34, que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, o sea, nunca más volver a morir. Me habla de una vida eterna. ¿Sí me explico en cuanto a ello? Entonces, cuando Jesús, regresando a Hebreos, ahora sí, cuando me dice que el que lo hizo sumo sacerdote fue aquel que le dice, mi hijo eres tú. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque Jesús empieza su rol de sumo sacerdote hasta después que sube al cielo, después de su resurrección. O sea, antes no, porque me dice, leíamos al principio, este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces Jesús fue el que subió a los cielos, ¿sí? Y Él en ese momento, empieza a hacer su función de sacerdote. Incluso dice ahí, tú eres sacerdote para siempre. Un sacerdote, un sumo sacerdote no era sumo sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque vivía cierto tiempo
y luego moría. ¿Y qué pasaba? Levantaban otro. Y vivía cierto tiempo, moría y levantaban otro. A Jesús no. Jesús dice que es sumo sacerdote para siempre, porque Él murió en la cruz por nosotros y resucitó y nunca más volverá a morir. Lo otro que también dice ahí en el versículo 6, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Melquisedec es un personaje muy importante que solamente aparece 3 veces en la Biblia. Aparece en Génesis, en Salmos y aquí en Hebreos. Pero el día de hoy no hablaremos de él. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 me explica y me habla todo lo que tiene que ver de Melquisedec. Entonces nos esperaremos a llegar al capítulo 7 y ahí sí vamos a ahondar para ver quién es él. Entonces, ¿qué puedo aprender de esta última frase según la orden de Melquisedec? Entonces Jesús es sumo sacerdote. Aquí va la respuesta a la pregunta que hacíamos en un principio. Jesús es sumo sacerdote, pero no según el orden de Levítico, porque de esa manera no podría ser. Él es sacerdote, me dice la Biblia, según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es mucho antes que se estableciera el sacerdote de Leví, de Aarón. Otra vez, esto lo veremos en el capítulo 7 para que no se lo único que le puedo decir es que Melquisedec es antes de Aarón, mucho antes. Y Jesús es sumo sacerdote y viene de la orden de Melquisedec, que era sacerdote de Dios. Y una vez más, esto es importante porque me está mostrando cómo Jesús es superior a un Aarón. ¿Sí? O sea, Él fue mucho antes que Aarón. Y si Aarón es el sumo sacerdote, bueno, Jesús es el gran sumo sacerdote. Entonces, claramente hemos visto cómo se cumplen los requisitos. El primero que vimos, que fue elegido por Dios entre los hombres. Y acabamos de leer. ¿Quién fue el que lo estableció? Aquel que le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquel que le dijo, tú eres sacerdote para siempre. Y que le dice, según la orden de Melquisedec. Segundo requisito que se puede ver en Jesús. Aquí veremos primero Él tuvo compasión del hombre. Versículos 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, es importante eso, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, eso también es importante, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está bien importante o bien especial esta parte que estamos hablando. Porque lo que me muestra es que Jesús tenía que tener compasión como sacerdote de nosotros. ¿Y cómo es que Él puede tener compasión de nosotros? Bueno, lo leímos al principio y lo hemos hablado. Jesús se hizo, Cristo se hizo hombre como nosotros para tener y conocer nuestras debilidades al ser uno igual que nosotros. Lo leímos en el capítulo 4. Que no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que uno que fue semejante en todo, pero sin pecado. Entonces, me habla claramente que en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne. Esto es importante, ¿por qué? Porque si me habla en los días de su carne, yo puedo entender que hay días en que no estuvo en su carne, o en la carne más bien. O sea que Él ya existía desde antes de su nacimiento. O sea, me habla de la encarnación de Cristo.
Juan capítulo 1 nos lo enseñó, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego vimos más adelante que dice que este verbo se hizo carne. Pero Dios ya existía desde antes. Entonces, pero me habla en el momento de su encarnación. Me habla del momento en que Él tenía que ser como nosotros. Me habla del dolor que iba a sufrir, porque dice ahí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar, interesante, de la muerte. Entonces me habla de ese momento en que Jesús iba a morir y que no era nada fácil para Él, y Él como hombre clama a Dios, llora a Dios, pidiéndole que la mano de Dios estuviera sobre Él. Me habla de una persona como nosotros, que no era fácil lo que iba a pasar. Ahora me llama la atención que dice, al que le podía librar de la muerte. Interesante que no dice que lo librara de morir. Hay una gran diferencia si Jesús estuviera pidiendo, líbrame de no morir. ¿Por qué? Porque Jesús vino a este mundo, ¿para qué? Para morir. O sea, sería ilógico que Dios, siendo Dios, le diga a Dios, Padre, si me puedes librar de que mejor no muera. No, Jesús sabía. Él muchas veces lo enseña a sus discípulos, les decía, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca, muriera. Era necesario, no había otra forma. Jesús nunca le está diciendo al Padre, permite o líbrame de que yo pueda morir. No, lo que Él está pidiendo es que lo librara de la muerte. ¿Y cuándo lo libró de la muerte? Cuando resucitó. Cuando Él venció a la muerte. Ahí sí, ahí hay una gran diferencia. Jesús sabía que tenía que morir por nosotros. No está diciendo no morir, pero lo que sí está diciendo es, pero tú, Padre, me puedes librar de la muerte. Ahora me llama la atención que dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Y puedo aprender algo aquí para nosotros. ¿Quieres que Dios te escuche en tus oraciones? Porque la Biblia me habla que Dios nos escucha. ¿Y el ejemplo quién es? Jesús. ¿Cuántas veces, o a lo mejor estás pasando por un momento difícil hoy, que no puedes más, que estás angustiado, estás desesperado y no sabes cómo seguir adelante, cómo avanzar? Y al no saber, ¿qué es lo que haces? Pues tienes que buscar a Dios, tienes que orar a Dios. Dios quiere que le pidas, que le clames, que le busques. La Biblia me dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero aquí me pone un secreto de cómo debo de orar. ¿Y cómo debo de orar? Dice ahí, con temor reverente. Y me viene a la mente Mateo 26:39, cuando Jesús está orando, postrado sobre su rostro y diciéndole al Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Interesante, porque yo no veo a Jesús diciendo, y declaro que lo que yo voy a pasar no me va a doler en el nombre de Jesús. Y decreto que yo venceré y lucharé y conquistaré y tomaré y juntos reino. No. Yo veo a un Jesús que, ¿quién es Él, no? Que su oración es con temor y le dice, Padre mío, si es posible que pase esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Lo que está buscando, ¿qué es? Su voluntad. A veces pensamos que Dios me escucha por mis palabras. Gente que yo escucho decir, es que yo no sé orar como esa gente, y es que siento que falta más power o más palabras como para... No.
Mateo capítulo 6 dice: y no penséis o no crean que sean como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces yo aquí no veo palabrería, veo actitud. Y la actitud es que está humillado delante de Dios con un temor reverente y diciéndole: papá, yo quiero esto, pero no quiero mi voluntad sino la tuya. Yo deseo esto, pero quiero que se haga lo que tú quieras. Ni le pide, ni le ordena, ni le exige, ni le reclama. Entonces yo creo que esto me ayuda a entender y aprender cómo debo orar delante de Dios. Sigamos. Versículo 8, Hebreos 5, 8 y 9 dice: aunque era hijo, hablando de Jesús, de Cristo, ¿verdad? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto es interesante, porque Jesús vivió como hombre, pero era hijo de Dios y aprendió obediencia. Y su obediencia ha sido, o por su obediencia fue perfeccionado. La palabra aquí de aprender, pero de padecer, me habla de experimentar. Y entonces yo puedo entenderlo de esta manera: aunque era hijo de Dios, experimentó el sufrimiento y el dolor, y en ese experimento aprendió lo que es la obediencia. Aunque esta obediencia no era fácil. Ahorita lo leímos en Filipenses. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La peor muerte que tú te pudieras imaginar el día de hoy es comparado a esa muerte en aquel tiempo. La peor muerte era la cruz. Y la obediencia de Jesús estuvo al 100% en lo que el Padre le había pedido. Por eso le dice al Padre: no sea mi voluntad, sino como tú quieras. En el versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta palabra perfeccionado significa en la Biblia completo, o también se puede entender como madurez. Y esto es importante, ¿por qué? Cristo fue perfeccionado. No quiere decir que era imperfecto, no quiere decir que era incompleto o inmaduro. No, porque Cristo, como Dios, 100% Dios, era perfecto. ¿Sí? En Él no hay pecado, Él nunca falló, Él es Dios. Cristo como hombre ya era perfecto. No hay pecado en Él, no se encontró ninguna falla en Él. Pero tuvo que ser perfeccionado como Salvador. ¿Por qué? Porque Él era santo por naturaleza, pero no podría ser nuestro Salvador hasta que Él no muriera y resucitara por nosotros. ¿Sí me explico? O sea, Él era santo, Él era completo, Él era perfecto. Como Dios no le falta nada. Como hombre no pecó, pero no podía ser perfecto como Salvador hasta en el momento en que Él derramara su sangre por nosotros. En otras palabras, la muerte lo perfeccionó como Salvador, y Él puso su vida para darnos salvación a cada uno de nosotros. Por eso dice ahí: vino a ser el autor. Lo vimos la otra vez. El autor me habla de alguien que pone el camino, o nos marca el sentido de cómo tener una salvación eterna. Entonces, ¿qué requisitos ha cumplido Jesús? Número 1, fue escogido entre los hombres. Número 2, tuvo compasión de los hombres. Y el último requisito es sacrificio por los hombres. Versículo 9 dice:
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todo sacrificio que se presentaba antes de Jesús, de animales, no perdonaba pecados. La Biblia me muestra que lo único que hacía era cubrir los pecados. No proveía salvación, solamente cubría pecados. Pero el sacrificio de Cristo, ese sí provee salvación para todos los que le obedecen. Él no cubre pecados, Él perdona pecados. Y a mí lo que me llama la atención es el autor de eterna salvación. Vamos a ir viendo en todo este libro que me habla de una salvación eterna, y eso me habla de una salvación para siempre. No me dice una salvación mientras te portes bien, una salvación mientras cumplas lo que Dios está pidiendo. Y esto es importante porque hay un debate, y no vamos a meternos ahorita, y creo que tampoco pudiera ser un impedimento para alguien, pero nosotros como iglesia enseñamos y creemos que la salvación no se pierde. Si alguien cree que se pierde, bueno, no hay ningún problema. Creo que eso no, al final no define nada. Si yo creo que la salvación se pierde, debo de vivir todos los días con cuidado para no perderla, tú sabes. Pero si yo creo que la salvación no se pierde, todos los días debo de tener cuidado, porque Dios nos ha dado un regalo tan grande y no podemos nosotros pisotear la gracia. De una u otra manera hay que vivir en rectitud delante de Dios. Pero si no fuera una salvación eterna, quizás la palabra de Dios utilizaría mejor salvarnos mientras andemos en sus caminos o hagamos lo que ellos quieren. Alguien puede decir, pero ahí dice salvación para todos los que le obedecen. Y aquí surge otra pregunta. Pues ¿de qué obediencia está hablando? Porque si fuera obedeciendo la ley, hay un error, porque este libro nos quiere enseñar que eso no es necesario. El problema que está habiendo es que los judíos quieren llevar a esta iglesia a volver a hacer los rudimentos o las prácticas antiguas. Y el libro está tratando de enseñar que no es necesario que se cumplan esas prácticas, porque ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿de qué obediencia? Y creo que en Hechos 17:30 me puede ayudar a entender un poquito más esto. Hechos 17:30 es cuando Pablo está en Atenas, llega al Areópago y da un discurso porque ve que hay un lugar que donde están adorando a puras imágenes, a todos los dioses. Incluso hay un lugar donde dice al Dios no conocido. Y entonces Pablo toma el lugar y dice: voy a hablarles de este Dios que ustedes no conocen. Soy enviado por él, y empieza a darles una enseñanza, una predicación. Y entonces, mira lo que le dice Pablo en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Por qué dice de esta ignorancia? Porque todos ellos estaban ignorantes, buscando otros dioses. Ahora, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Ahora qué? Manda. Pues lo pueden subrayar en su Biblia, porque no está diciendo el que quiera. Hay una opción, no. Ahora manda. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es lo que Dios quiere? Ha mandado que el hombre se arrepienta de sus pecados, de la condición en la cual viven. Entonces, Él es el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Cuál es el mandato? Pues que se arrepientan. Tienes que arrepentirte de tus pecados para poder recibir lo que Dios tiene para ti, que es salvación eterna.
Entonces yo puedo ver cómo Jesús cumple todos los requisitos. Es elegido entre los hombres, tiene compasión de los hombres, está a favor de los hombres, intercede por nosotros, pero también está puesto o presentó sacrificios por todos los hombres para proveer salvación. ¿A quiénes? A todos los que le obedecen. Y entonces, versículo 10, Hebreos 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, claramente la Biblia me acaba de decir 3 requisitos que tenía que tener un sumo sacerdote, y ahora me acaba de decir cómo estos 3 requisitos que Cristo lo cumple, y por cuanto lo ha cumplido, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recuerden que no sabemos quién es el autor de este libro, pero la primera palabra o lo primero que me dice este libro, me puedo dar cuenta quién es el autor, porque lo primero que dice es Dios. Entonces claramente es Dios hablando en este libro y diciendo que Él mismo ha puesto a su Hijo como gran sumo sacerdote. ¿Estamos? 3 cosas ahora, rápido, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Número 1, la Biblia me dice que somos llamados a ser reyes y ¿qué? Sacerdotes. El primer punto se cumple en nosotros, requisito, elegido entre los hombres. La Biblia me dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Somos hombres y entre los hombres nos ha escogido a pesar de nuestros delitos y nuestros pecados. Segundo requisito, tener compasión de los hombres. Bueno, somos llamados a amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Y esto es interesante, importantísimo, porque la Biblia me habla de amar. Y la mejor manera de mostrar mi amor a una persona, ¿cuál es? ¿Cuál crees que sea la mejor manera de mostrarle el amor a una persona? Predicándole de Cristo. Porque si no le predico de Cristo, está condenado a una muerte eterna, a un sufrimiento para siempre. Y la mejor manera de demostrar que yo lo amo es hablándole del amor de Cristo, de este gran sumo sacerdote que derramó su vida, la entregó en la cruz de Calvario para darnos una salvación eterna. Y eso es interesante, porque puedes estar pensando que amas a una gente y si nunca le has predicado de Cristo, creo que no lo estás amando como lo deberías de amar. Y el tercer requisito, que era el sacerdote tenía que presentar ofrendas y sacrificios. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o es lo más lógico que deberíamos de hacer. Entonces, se cumple, nosotros somos sacerdotes, somos intermediarios entre Dios y los hombres. La Biblia me dice que somos embajadores de Dios y tenemos un mensaje que Dios nos ha pedido que hablemos, reconciliados con Dios, como si Dios rogase por nosotros. Somos embajadores, representantes de Dios en este mundo para reconciliar a los hombres con Dios. Entonces, creo que hemos visto el día de hoy este pasaje como características de un sumo sacerdote. Podemos ver características cumplidas en nuestro gran sumo sacerdote que es Cristo, pero estas características también se cumplen en nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a predicar el evangelio. Y vuelvo a decirte,
No creas que porque de repente fallas o no lo has hecho, creo que ya Dios me quitó. No, no, no. Dios no te puede quitar. Porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Y hoy, entendiendo tu rol como sacerdote de Dios, tendríamos que salir de este lugar yéndole a hablar a la gente que amamos, reconciliando a la gente con Dios y presentando nuestros cuerpos todos los días en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como una entrega total. Porque mi vida le pertenece a Él y no es de nosotros.